Como Aê! sempre. Amém, irmão Pedro. Amém. Tudo bem? Amén, Amén, hermano amén, Pedro. amén. Sem fone mesmo, irmão Pedro. Lembra que a gente, com o fone ambiente, a gente consegue converter melhor o áudio para o YouTube. Então, Certo. acho que irmãos que estão aí, estão ouvindo, manda coraçãozinhos. Ótimo, ótimo. Amén. Muito bem, muito bom. Hermanos están oyendo, Amém. envíen corazones, Amém. Olha, a partir de agora eu todo vou desativar bien. os comentários e a gente reativa eles na volta no finalzinho, tá bom? Só um segundinho. A partir de este momento vamos a desactivar los comentarios y luego a la vuelta lo activaremos después. Excelente. Ó, estamos todos de preto, a gente nem combinou. Excelente. E não combinamos. Hoy estamos todos de negro, Ótimo. estamos combinados. Amém. Perfecto. Terminamos uma conferência, né, Emerson, né, irmão Pedro? Que maravilhoso que foi. Sensacional. Amém. Tuvimos una conferencia, hermano Pedro y hermano Emerson, muy maravillosa. Mas sim algo que gera Y no fue aquello de una sola palabra, Então, esse é o mais fue, importante, né? fue algo que Principalmente uma produjo en palavra, nosotros. gerou Es algo lo em más importante. Pois é. Esta palabra produjo André, algo en hoje queria nosotros. começar diferente. Eu queria ouvir vocês Hoy sobre quería essa comenzar conferência. Oba, diferente. então vamos lá. Olha, irmão Pedro, se a gente Vamos pensasse na entonces. conferência do semestre passado, Si pensáramos en la conferencia del semestre pasado, o conceito de capitães, na verdade, cuando trajimos el concepto de capitán, estavam sem identidade ainda. Os adolescentes a la verdad, para ese tiempo esos capitanes estaban sin identidad. as casas de adolescentes eram uma realidade. Sim. Los adolescentes ya tenían las experiencias de las casas de adolescentes. Pero sentí que en esta conferencia los capitanes eran realmente transformados. Sim. El trabajo a lo largo de este semestre, el haberse encajado bien, oyendo la palabra. Sentí que cada vez estamos más próximos al corazón de los adolescentes. Hoy existen Sim. tropas y capitanes. O engajamento dos capitães em todas as ações da conferência. Existían las tropas, pero el encaje de los capitanes, Mostra que existe comprometimento com a palavra profética sendo las ofrendas, de uma maneira muito esto muestra que hay un comprometimiento con la palabra. Mostra que o Senhor pode abençoar todas Sí, as regiões. Então, aun cuando nadie quiere reconocimiento, mi impresión fue, es Não, que, realmente, assim, o que mais me chamou ¿cuál a fue, Emerson, su primera impresión? Eu acho que as pessoas, Lo que más me llamó la atención eu acho fue que todos os capitães ali, eles que las tomaram personas, como base a palavra todos los de uma capitanes, forma prática, Pedro. Até então, eu acho que ficava pouco... se formaron con base en la palabra, de una forma práctica. Sabe? Eu acho que ainda eles não estavam encaixados, né? Uhum. Mas essa conferência, eu acho que ela veio para... A ellos que aún todavía no están bien encajados antes de la conferencia, pero ahora a través de esta conferencia, ellos ahora sí se encajaron. Cualquier llamado que se les haga, ellos ya tienen una respuesta rápida. Ahora sí hay un encajamiento en ellos. Y esto lo hace solamente la palabra. Esa fue mi impresión. Teníamos un sentimiento de tener un equilibrio como en los capitanes. Eso fue en la reunión de San Pablo. Ellos son materiales para edificación. La palabra que han venido escuchando. Ahora tenemos una comunidad de jóvenes en la iglesia que están encajados, que están preocupados por la obra de Dios. As mensagens, as palestras tiveram uma participação. Entonces los mensajes, las palestras tuvieron una participación muy grande. Dejaron de ser soñolientas y hubo un equilibrio.
entre el capitán y las herramientas, comportaje dinámico, PAC, CAP, casi adolescente y los demás ítems de la obra. Pero también la ejecución de la edificación de la iglesia, preocupándose por una iglesia edificada. Un ejército con un mover de la nube. Yo pienso que el Señor siempre nos sorprende. Emerson. Aquellos que no entendían. El servicio al Señor. Ahora estamos edificando, identificando con la palestra. Yo no me identifico con adolescentes. Esta conferencia vino para mostrar que todos, cada uno tiene su importancia a través de las habilidades que Dios nos dio. Todos tienen la importancia. Todos pueden ejecutar la obra de Dios. Pues sensacional. Mirar la obra de los capitanes. Yo pienso que ellos agarraron la obra como un todo. Yo creo que la obra como un todo está enclavado en los corazones de ellos. Yo creo que el Señor está haciendo un trabajo extraordinario, formando realmente una nueva cultura, una nueva generación. A veces quedo hasta un poco temeroso. ¿Será que yo estoy al frente de eso? Las cosas comienzan a pasar de una manera incontrolable. El hombre no consigue controlarlas. Yo creo, muy preocupado, Señor, ¿será que todo eso el Señor permitió que aconteciese? Pero si miras del lado de los adolescentes, todo lo que está pasando en medio de ellos, cómo se están encajando los jóvenes con los capitanes, formando un ejército, y oyendo, el Señor aún nos confirmó con aquella historia de Números 13, Números 12 y 13, de los 10 espías que tuvieron aún un corazón incrédulo. Leyendo de nuevo eso entristeció mucho el corazón de Dios. Y parece que consiguieron desanimar al pueblo de tal manera que el pueblo se desesperó. El pueblo invirtió todo en eso, invirtió su familia, tiempo, y de repente llegan a la frontera de la buena tierra y los 10 espías culpan a Moisés y Aarón. Ustedes nos sacaron de Egipto para hacernos morir en este desierto, para morir aquí. Tampoco podemos entrar en la tierra prometida. Realmente era una situación desesperante. Yo veo, el Señor se indignó mucho. ¿Será que yo que hice con mi mano poderosa los saqué de Egipto? Vieron mis señales en el desierto y ahora están dudando que no soy capaz de introducirlos en la tierra de Canaán. Y el pueblo aún quería elegir un capitán y volver atrás para volver a Egipto. Entonces ves, finalmente, el pueblo declaradamente fue contra Dios. Inicialmente fue contra Aarón y Moisés, pero finalmente fue contra Dios. Y yo veo, en ese momento en el que estamos viviendo, el Señor habló ahora a los niños
que van a ser por presa en la tierra de Canaán, yo les voy a dar a ellos y ellos van a heredar esa tierra porque no tienen ese corazón de incredulidad que ustedes tienen, con excepción de Josué y Caleb. Gracias a Dios, la otra generación podemos entrar en esta excepción para poseer Canaán. Es un momento realmente, quiero decir esto, de gran reflexión. Muchos están reclamando, el pueblo está reclamando incredulidad, no creyendo que este liderazgo es del Señor. Y quedas triste, y Dios queda triste. Entonces Dios está levantando una nueva generación que cree en la palabra. Lo que está aconteciendo entre nosotros, los preadolescentes, los niños, ¿sabe qué pasó? No sé si están sabiendo. Las hermanas que sirven a los niños durante la conferencia en la fábrica de Vencedores Kids tuvieron un momento en que querían llevarme a las actividades de los niños para que me conocieran, para ser presentado. Y yo les dije a las hermanas que en verdad esos niños me conocen mucho más que otra gente, porque me ven en el visor, en el monitor, en el televisor. Entonces, gracias a Dios, hay una generación desde niños a preadolescentes y adolescentes que siguen la palabra, por increíble que parezca. Parece que son muy niños para entender, pero ellos siguen, hacen anotaciones, aunque sean aún medio analfabetos y escriben mal, aún hacen el esfuerzo de anotar, aman la palabra. Después hacen la inmersión, hacen el grito de guerra y influyen en sus padres. Usted cree que son muy infantiles, pero usted puede percibir que ellos tienen la palabra inculcada en su corazón. Tienen la realidad grabada en ellos. No menosprecien su poca edad. Y ahora yo veo que el Señor está levantando una generación con una nueva cultura y que realmente, si nosotros los adultos no seguimos y que si continuamos acomodados a la manera antigua, acomodados a la estructura en que estamos acostumbrados, vamos a quedar fuera y vamos a terminar quedando en el desierto. Pero vamos a animar para que más adultos puedan seguir esta sencillez de los adolescentes, así como nuestros jóvenes capitanes están siguiendo. Vamos a llevar lo máximo posible de la otra generación, con excepción de Josué y Caleb. Vamos a entrar todos en la buena tierra. Así es, hermano. Esa excepción que el hermano Pedro habla, a pesar de que ha habido una incredulidad en los 10, en ellos también hubo otro espíritu, una visión muy diferente, basado en la palabra. No, no es así. Si creemos en el Señor nos va a hacer entrar. Ese es nuestro sentimiento de esta generación. Todos creen en la palabra. Además de creer, ya están haciendo inmersión. Vimos a unos niños haciendo invitación para las conferencias. Como yo estoy, yo no puedo hacer esto. La forma creativa que ellos tienen, espontáneo, un corazón puro. Yo creo que esto es lo que el Señor quiere, mostrarnos que Josué y Caleb tenían un corazón puro para poder ser introducidos en la buena tierra.
Esto es muy importante, tener un corazón puro, corazón de un niño. Siempre cuando usted habla de esto, específicamente, é até impactado, porque o povo viu tudo que Deus tinha feito, né? Yo quedo muy impactado, As pragas, a Páscoa, né? porque todo lo que Dios había hecho como milagro, Aí em um momento ele Pascua, abriu o mar, né? Coisa que dentro da física, en un momento Él abrió el mar. não podia acontecer, não tinha Dentro de la física normal, nada, nem a ciência eso nunca podía pasar. fazer aquilo que Deus fez. Ni las ciencias ocultas egipcias podían hacer esto. Y asimismo, el corazón de incredulidad, que tenían hasta miedo. Não é que a gente está acontecendo tanta coisa com a gente hoje, a gente não Que puede tener un corazón de darle valor a lo que está pasando. Com cada experiência, se puede quedar hasta acostumbrado. As coisas na África, los niños con cada experiencia. Lo que está sucediendo en África con los jóvenes. Lo que está haciendo Dios no es sencillo. Yo quiero darle más valor a esto, no acostumbrarme. Algunos que no consiguieron acompañar. Algunos que no consiguen y no consiguen acompañar, seguir, que están hasta hablando negativamente, como si en el tiempo del hermano Dong no era así. Cuando el Espíritu le daba una palabra excelente, muchos lo criticaban y no conseguían seguir aquello que el Señor quería avanzar, principalmente con el asunto de las herramientas, colportaje, expolibro, bucafé. Hubieron muchas críticas. El hermano Don soportó todo eso. Solamente que ahora esas personas se olvidan de esos. Algunos inclusive fueron críticos en la época. Y ahora usan al hermano Don para venir contra mí. Yo nada hice, sino continuar sobre esa base, ese cimiento que el Señor le dio al hermano Don, sobre esas herramientas. El Señor es el que ordenó todo, el que potenció todo eso. Yo quiero dejarles claro a todos los hermanos que nos oyen. Quiero que los hermanos sepan que yo no hice nada. Yo no tengo capacidad de hacer nada de eso. Yo soy solamente, yo busco ser apenas aquel que habla con mucho cuidado, habla fielmente. Ustedes saben que estos días ya yo estoy preparando los bosquejos de la conferencia internacional. Yo no invento cosas. Yo tomo la Biblia, los textos bíblicos, voy orando delante del Señor, buscando luz. Y el Señor usa esa palabra y él mismo va abriendo ese camino, trayendo luz. Y lo interesante es que cuando Él abre el camino, Él comienza a dar una dirección de acuerdo a su hablar. Ese hablar termina siendo una práctica. No es un hablar vacío. No es un hablar simplemente doctrinario, una palabra bonita. Quiero decir que yo no planifico nada de eso. Todo eso pasó, comenzando con el colportaje dinámico, el avanza joven, el cambio en el CPEP, la red de cuidado, el expolibro, el bucafé y ahora las tropas, los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes ahora acompañando. Nada de eso vino de mi cabeza. Yo no soy capaz de hacer eso. No soy capaz. Simplemente
fue siendo fiel al Señor, hablando, y ese hablar fue produciendo toda esa práctica. Entonces yo encuentro hasta injusto lanzar esa culpa en mí. Yo tengo que dar gracias a Dios y alabar al Señor por todo lo que está pasando. Pero no es mi obra, no es mi programación que produjo eso. El propio Espíritu produjo eso. Quiero que los hermanos sepan, así como Moisés y Aarón, cuando llegó el momento de la murmuración del pueblo de Israel, ellos fueron fieles al Señor y las cosas fueron pasando. Fueron sucediendo. Entonces quiero decirle a todos, vamos a confiar en el Señor. Si en ese momento de incredulidad y acaban resistiendo la dirección, la palabra no es una dirección mía. Quiero dejarles claro, si esta palabra es de Dios, es la dirección de Dios. Si hablas contra esta palabra que es de Dios, tú estarás yendo contra Dios. Es muy serio. Y esto quiero dejarles muy claro. Y este contexto del libro de Nehemías, que los hermanos vieron en Europa y lo trajimos a la conferencia de jóvenes, fue muy providencial, muy necesario. Porque nosotros podemos colocar a nuestros jóvenes, a nuestros capitanes, contextualizados. Estamos contextualizados con la situación de hoy, y la situación de hoy es exactamente la construcción de los muros. Necesitamos levantar los muros porque dentro de Jerusalén el pueblo podría entrar y dar su opinión. La utopía podía entrar y hacer sus interferencias. Todos podían entrar a hablar en medio del pueblo de Judía, y no había el gobierno de Dios. Todo eso era una confusión dentro de Jerusalén. El Señor está arreglando la casa y en este momento ya no es más como antiguamente. Las cosas tradicionales, convencionales, están cambiando. Ahora la inmersión en la palabra, grito de guerra, es el Señor que lo hizo. Y quedó muy claro para nosotros que la reconstrucción de los muros no es simplemente, sí, es un factor primordial, restaurar la unidad de la iglesia, la unidad práctica de la iglesia, comenzar a tener la visión del cuerpo. Sabemos que estamos en cada ciudad, nuestro corazón está abierto a todos los hijos de Dios en aquella ciudad que son genuinamente salvos y regenerados por el Espíritu. Esta es la base importante para el Señor, para que el Señor nos pueda dar la palabra profética. Si no tenemos la base correcta, Dios no nos daría la palabra profética. Entonces, gracias a Dios, por causa de la base correcta, yo no estoy sacando fuera la visión de la iglesia, la base correcta de la localidad. Esto fue extremadamente necesario para que Dios pudiese usarnos hoy y calzar la época de los apóstoles con la palabra profética. Algunos hablaron que la palabra profética ya no es más tiempo de la palabra profética. Nosotros estamos recobrando el tiempo de los primeros apóstoles, donde había palabra profética y el pueblo seguía las enseñanzas de los apóstoles, tenían comunión en las enseñanzas de los apóstoles, y eso está en el capítulo 2 de Hechos, del 42 al 46. Entonces el pueblo tenía la palabra profética, la comunión era encima de la palabra profética, y la dirección dada a la iglesia era por la palabra profética. Eso en tiempo de Pablo fue una gran lucha para que Pablo estableciese esa línea, y muchos lo criticaban, y para Juan también fue muy difícil. Entonces eso muestra que Satanás ataca para terminar a eso, y lo consiguió hacer al comienzo del segundo siglo. Y eso nos muestra una situación lamentable
que la historia de la iglesia nos muestra a lo largo de 19 siglos de degradación. Por eso, no caigan en ese juego. Insistimos en el hablar de la palabra profética porque para que Dios vuelva a dar dirección a la iglesia, no por opiniones humanas, sino que Él tiene un canal por donde Él habla. Entonces, tú puedes decir, ¿cómo saber si ese hablar viene de Dios? Dios lo deja muy claro. Dios dice que si esa palabra se cumple, realiza la obra de Dios, es la palabra profética. No coloque otras cuestiones. Mire si la palabra realiza la obra de Dios. Si es confirmada por el Señor, entonces es la palabra de Dios. No lo dude. No haga cuestionamientos que lo van a perjudicar. El Señor, gracias a Dios, con eso está consiguiendo reconstruir los muros y nuestros jóvenes están entendiendo, gracias a Dios, los adolescentes ni necesitan. Ellos tienen la sencillez y los jóvenes están entendiendo. Muchos adultos están entendiendo. Muchos, gracias a Dios, la mayoría de los cooperadores tienen mucha claridad. Somos uno luchando juntos en estos momentos difíciles. Entonces, hermanos, yo estoy muy contento, aún siendo una cosa tan difícil que acontezca, está pasando en nuestro medio. Y eso va a traer al Señor de vuelta. Créanlo. Eso va a traer la edificación de la casa de Dios. Y eso va a traer el reino de Cristo de vuelta. Amén. Habla, Emerson, por favor. Yo estoy impresionado. Si tenemos una palabra que no tenemos una dirección, no hay cómo. Cada quien estaría cuidando sus intereses. Voy a cuidar de mi casa, de mis negocios. Más ninguno estaría preocupado realmente con la edificación de los muros. Edificar la casa de Dios y principalmente el gobierno de Dios. Entonces, nosotros realmente necesitamos la palabra porque ella da dirección. Ella hace con que todos estemos empeñados en una guerra, justamente para edificar los muros, para el gobierno de Dios. Hoy existe una meta. No estamos aquí simplemente haciendo algo por hacer, para agradar a alguien. Estamos aquí porque tenemos una meta. Los jóvenes necesitan entender que deben tener metas. Los adolescentes ya lo entendieron. Ahora los jóvenes tienen que entender que deben tener metas. Yo tengo una meta en el pueblo de Dios. Eso es lo que necesitamos, estar direccionados con la palabra profética. El hermano Pedro habló que ya no es más la época de la palabra profética que dicen ellos. Tenemos claro que la base de nuestra unidad, lo que dio la representatividad, lo que dio en 2 Pedro 2:19. Que tenemos que escuchar la palabra profética hasta que el día aclare, hasta que el Señor concluya la era. Desde que la palabra profética comenzó a cumplir la voluntad de Dios a través de la simplicidad de la iglesia, la práctica de adolescentes, capitanes, ahí comenzaron a llegar. Hay que traer otra vez el gobierno de Dios a la iglesia. Antes parecía teórico, pero ahora podemos ver la importancia de edificar los muros a través de su canal. Puedes hablar lo que quieres, pero cuando nosotros entendemos, cuando creemos, Dios va a hacer lo que Él necesita hacer. Entonces, hoy es práctica, es la ejecución y no un aprendizaje mental, algo ideológico. Até repetir, né, irmão Pedro? A mesma coisa que aconteceu em Neemias hoje está acontecendo, porque
hasta estamos percibiendo que en la historia es lo mismo que pasó en Nehemías, que el gobierno de Dios se está estableciendo. Entonces, existe un peligro, porque todos estos años el Señor está haciendo un cambio muy grande, algo inesperado, porque ni nosotros lo esperábamos. No esperábamos que el Señor diese este giro desde el 2017, 2018, el cambio con el colportaje dinámico. Y comienzan a suceder cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, el colportaje dinámico a partir del 2019, formamos 27 equipos y eso dio como resultado, en estos últimos 5 o 6 años, hemos distribuido solo en el Brasil 12 millones de libros. La grandiosidad no tenía antes, era otra realidad. Entonces el Señor comenzó a hacer cosas porque el Señor necesita alcanzar a las personas de la manera en que nosotros éramos. A través del alcance que teníamos, no conseguiríamos predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. Entonces el Señor comenzó a cambiar nuestra historia a partir del 2017 al 2019 con el colportaje dinámico, los jóvenes levantándose con el Avanza Jóvenes, Fábrica de Vencedores, redes de cuidado. Muchas cosas comenzaron a suceder y ahora, más evidente aún, como las gotas del rocío, los preadolescentes y adolescentes, tenemos más de 319 casas de adolescentes. Es una cosa que da miedo. Las cosas que están pasando, eso puede asustar un poco a los que estaban en la manera antigua. Puede que es una tendencia a decir, yo quiero decir, yo estoy asustado, no quiero embarcarme en este cambio. Y siempre cuidando de nuestra iglesia, nuestra manera, y vamos a quedar de esta manera. Pero yo quiero advertirles que estamos aislando la iglesia del cuerpo de Cristo, porque esa palabra de comando, esa palabra de orden que viene por la palabra profética, no viene de Pedro Don. Quiero decirles, hermanos, no es mía. Esa palabra es de Dios. Ya les dije y les voy a repetir, yo solamente busco al Señor, busco ser fiel al Señor en la palabra, y yo hablo la palabra como conforme la luz sale, el comando sale, la orden sale, y la palabra realiza la obra de Dios. Y quiero dejarles claro a todos los hermanos, queden tranquilos con esta palabra de dirección, no es de Pedro Don, es de Dios. Y si es de Dios y las personas aíslan a la iglesia, la iglesia queda sin dirección y con el tiempo esa iglesia aislada muere, porque a no ser que viva como un grupo libre, va a sobrevivir como un grupo libre o una denominación. Pero si queremos seguir la dirección de comando, como el cuerpo de Cristo, como las 12 tribus, luchando juntos, protegiendo el tabernáculo, yendo en la dirección a la buena tierra, tenemos que seguir el mismo comando. No es que ahora no consigo, mi cabeza no consigue cambiar. Sea simple. Yo voy a decirles, esto también fue muy duro para mí también. Esto también fue un gran cambio para mí. Pero yo lo estoy siguiendo de una manera sencilla, la palabra del Señor, y las cosas están sucediendo. Eso es lo que nos tiene contentos, que no es una obra nuestra. El Señor está haciendo eso. Lo digo con seguridad. Por eso es que yo también leí en Números 14, número 12, la murmuración de María y Aarón, y en Números
14, la rebelión de Coré. Números 16, né? De Nadab y Abiú el 16, muestra a qué punto llegan. Al punto de decir que Moisés está queriendo exaltarse sobre el pueblo, que todo el pueblo es santo, o que tú quieres ser príncipe. En realidad, el Señor estableció el liderazgo. Todo eso no pasa de un ataque del enemigo para distraer la dirección que Dios está dando. La dirección que Dios está dando es muy simple. Moisés era muy sencillo. Moisés era el hombre más manso de la tierra. No reivindicaba su posición. Él solamente buscaba ser fiel al Señor. Entonces, gracias, Señor, volviendo para el libro de Nehemías, Nehemías también fue atacado de la misma manera y de todas las formas, intentándolo desanimar. Aún los judíos que habitaban en Judea, habían judíos que no se sumaron a reconstruir el muro y quedaron desanimando a los que estaban construyendo el muro. Entonces hay muchos que mandan carta para el enemigo y reciben cartas del enemigo. Miren la situación múltiple que Nehemías se enfrentó. Y Nehemías confió en Dios. Él hacía oración de Dios, sabía de su presión y finalmente mandó una carta abierta que quería ser el rey de Judea y de los judíos. La táctica del enemigo es siempre la misma. Gracias a Dios, Nehemías con su corazón puro, él solo quería agradar al Señor. Y finalmente los muros fueron terminados, los portones fueron instalados, los levitas, los cantores, los gobernantes fueron establecidos y allí hay una agenda positiva. Ese es el momento que estamos de aquí en adelante, de un lado aún estamos terminando de construir los muros, pero vamos a prestar atención a la agenda positiva. Vamos a quedar cerca a la palabra. Tenemos una conferencia internacional de aquí a 2 semanas, que todos los hermanos puedan ser animados, que de alguna forma, que si no tienen dinero, ora al Señor y el Señor va a hacer aparecer el dinero. Vamos a ayudar los unos a los otros, vamos a animar los unos a los otros. En este momento es muy importante que todo el pueblo sea unánime, reunirse en torno a la palabra de Dios. Vamos a seguir. El Señor va a bendecirnos. En segundo lugar, vamos a trabajar en aquello que el Señor está haciendo, que son los adolescentes. Ciudades que aún no tienen trabajo de adolescentes, vamos a ayudarlos. Lugares que aún están titubeando un poco, vamos a llevar a los adolescentes como un ejército de Dios. Vamos a alegrar a aquella iglesia. Vamos a ver lo que el Señor está haciendo y así por delante. Vamos a edificar la casa de Dios. Vamos a trabajar en el sentido positivo. El Señor va a bendecirnos. El 2024, yo creo que el Señor va a terminar de levantar los muros y con una agenda positiva, el Señor va a bendecirnos. Y es necesario continuar cerca de la palabra profética, pues eso ha cambiado nuestras vidas. En la conferencia internacional, no pierda esa oportunidad de estar todos juntos. Una cosa es oírlo a través de una live, sino otra cosa es tener este grito de guerra, la oportunidad del Espíritu fluyendo a través de nosotros. Estar todos juntos es muy importante. Nuestros capitanes están encajados. De todas las edades tienen planes. Toda la ciudad impresionó, nos impresionó. Estamos recibiendo cada uno de los que están entendiendo que la importancia de seguir de cerca la palabra.
agenda positiva. En el capítulo 4 de Nehemías, lo que usted habló. Así edificamos todo el muro y se cerró hasta la mitad de la altura, porque todos trabajaban. Ahora este pasaje para cada uno de los hermanos, vamos a trabajar, vamos a tener buen ánimo, vamos a traer al Señor de vuelta. Nosotros tenemos identidad, tenemos algo grabado en nuestro corazón. Esto depende de cada uno de nosotros. Viéndolo de los capitanes quedamos impresionados. Estamos levantando todos estos grupos porque estamos encajados. Es porque tenemos ánimo de trabajar juntos, trabajando de buen ánimo. Mi vida cambió cuando seguí de cerca la palabra, cuando trajeron esta palabra. Yo quiero así encorajar a todos. Estén muy cerca de esta palabra. Aun cuando ustedes tengan algo de duda, permanezca próximo de la palabra, cerca de la palabra. Acompañen la palabra. Tenemos que encajarnos. Ayudar si es necesario financieramente con transporte. En llamarnos unos a otros. Tenemos que ayudarnos. Vamos a llamarnos unos a otros. Vamos a ayudar. Ánimo. Ánimo. Yo creo que el pueblo, que cuando el pueblo tiene buen ánimo, nadie para la obra del Señor. Y esta conferencia es una oportunidad de que el Señor hable con nosotros, la voz de comando, una voz que da dirección, una voz que va a realizar la obra de Dios. Yo creo, Emerson, André, que viendo la situación mundial, no podemos dejar de comentar esto. Viendo la situación mundial, que Mateo 24 habla de guerras y rumores de guerra. Tú ves que después de que pasa, y terremotos, después de que pasa cierto tiempo, terminamos acostumbrándonos a esa cantidad de guerras que no terminan más. Esa guerra de Israel con Hamas, que termina envolviendo a Irán y al Líbano y envolviendo hasta Irak. Yemen entró ahora y comienza a entrometerse con el comercio internacional. Esa amenaza del grupo terrorista de Yemen atacando naves, la guerra de Rusia con Ucrania que no termina nunca, y las amenazas siempre allí, de tantos otros lugares. La misma Corea del Norte, siempre una amenaza, y la OTAN haciendo el mayor ejercicio militar de su existencia. Y el arsenal de armas nucleares que esos países del club nuclear tienen, solo Estados Unidos, Rusia, sin hablar de los otros varios países, es capaz de destruir el mundo muchas veces. Entonces ahora solo una locura que acontezca. Por eso quiero decirles, de un lado, si algunos están creyendo que este cambio en la iglesia es muy drástica, que no consiguen acompañarlos, se acomodan en su rincón. En tiempos de Noé, también las personas comenzaron a acomodarse en su rincón y de repente vino el diluvio y los tomó a todos por sorpresa. El momento, quiero decirles, no es un momento de chiste. Tenemos que tener esa seriedad de que la vuelta del Señor está realmente muy próximo. No sabemos cuándo detona el proceso y después viene una situación crítica que el hombre no es capaz más de controlar. Toda esta situación muestra
que el Señor necesita acelerar todo eso que está pasando en nuestro medio. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que alabar al Señor que aunque seamos un pequeño rebaño, la pequeña manada, el Señor nos está usando. El Señor no nos dejó de lado, nos arrinconó. Solo en Brasil 12 millones de libros y continuamos todos los días. Millares de libros siendo distribuidos cada día. Y puede decir que podemos decir que la mayoría no lee, pero aquellos que leen están entendiendo el Evangelio del Reino. Claro que va a ser una minoría la que sea vencedor. Vamos a dejar la semilla del reino crecer, pero tenemos la obligación de predicar a todos. Esto necesita suceder si quedamos acomodados en nuestra localidad, en nuestra iglesita, viviendo nuestra vidita. ¿Cuándo el Señor va a volver? ¿Cuándo vamos a predicar el Evangelio del Reino? Vamos a mirar a lo lejos, vamos a trabajar juntos, vamos a tener una visión del cuerpo. Todas las iglesias, el Señor necesita de todos los hermanos. Todo lo que está pasando, si algunos creen que está de más, que no consiguen seguir, tiene que pasar. Porque el fin de los tiempos está próximo. El Evangelio del Reino aún no fue predicado en toda tierra habitada, pero ya estamos en vías de predicar ese Evangelio a toda tierra habitada. Necesitamos el número suficiente que serán vencedores, 144,000, y estamos en eso. No es hora de mirar adentro, es hora de mirar afuera, orar a la meta de Dios y seguir adelante. La última sección de esta live, me gustaría entrar en el asunto que entré al final, de que la obra de Dios no es una obra humana. El hombre es muy limitado aún. Dentro de lo que nosotros nacemos en este cuerpo, aunque en nuestra creación, en la creación del hombre, no es... El cuerpo fue dado como una casa terrestre, como Pablo habla en 2 de Corintios 5. Es una casa terrestre, el tabernáculo terrestre que Dios nos da para vivir aquí en la tierra, pero nuestra creación es por el aliento de Dios, que Dios sopló en las narices de Adán, el aliento de vida, y el aliento de vida formó el espíritu del hombre y el alma del hombre. Entonces, en nuestro interior no somos materia. La materia es este cuerpo. Este cuerpo es material para poder vivir en este mundo material, pero para producir algo espiritual, algo celestial dentro de nosotros. No podemos ser míopes. Todo el mundo mira a las cosas visibles, corre detrás del dinero, corre detrás de la profesión, del poder, de las cosas materiales, del carro, del auto, de la casa de los sueños, de tantos bienes que quiere poseer, etcétera, etcétera. El hombre corre detrás de las cosas visibles, de las cosas de la tierra, pero las cosas visibles, a Pablo habló, 2 de Corintios 4:18, son temporales. Mientras dure este cuerpo, Pablo habla para que prestemos atención a las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La voluntad de Dios es hacer que Cristo encabece todas las cosas para siempre, para toda la eternidad. No se resume en esta vida terrenal en la que estamos. En esta vida
en la tierra es la que va a producir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está encima de las cosas que se ven, de las cosas visibles. Tenemos que ir a las cosas espirituales. Por eso, Jesús que habló, le dijo a Nicodemo, Nicodemos quería hacer más cosas, hacer cosas que Jesús hacía que él no conseguía hacer. Solo hay una manera. Tú tienes que nacer de lo alto. Porque si continúas en esta esfera de la carne, mirando a las cosas visibles, buscando las cosas visibles, aunque sean cosas buenas, conocimiento, nobleza, educación, cultura, aún no pasan de las cosas terrenales, lo que la carne gusta. Tú necesitas nacer de lo alto y necesitas nacer del espíritu, y el espíritu no es pequeño, no es material. Entonces, tú necesitas vivir como aquel que nació del espíritu. El viento sopla para donde quiere, no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Mira cómo es difícil que Dios consiga un hombre espiritual en esta tierra. Aún muchos cristianos viven por las cosas que se ven, aún en la vida de la iglesia, la estructura de la vida de la iglesia. Yo quiero quedar en mi comodidad, no quiero salir de esto. Solamente alcanzan a ver las cosas visibles. Les quiero mostrar a los hermanos. En Hebreos 1, el capítulo 11, 3, por la fe, entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible vino a existir de las cosas invisibles, las cosas que no aparecen. Las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas celestiales, son las cosas invisibles, increadas. Dios, en realidad, la vida increada de Dios es la que a través de la palabra creó todas las cosas. Todo vino a existir de lo invisible. Si toda la creación fue hecha por medio de la palabra de Dios, que es tan poderosa, ¿será que Dios paró de trabajar por la palabra hasta que Él finalice su voluntad, que es encabezar a Cristo en la iglesia y a través de la iglesia encabezar todas las cosas en el cielo y la tierra? ¿Será que Dios va a usar otro medio para trabajar? El medio de Dios en la creación fue la palabra y ahora continúa siendo la palabra. Por eso, queridos hermanos, no se ha engañado por el enemigo. Dios aún usa la palabra profética hoy está haciendo la obra invisible de Dios en la iglesia, en mí y en usted. Por eso no tenga miopía espiritual. Vamos a cooperar con el Espíritu. Vamos a ser obedientes al Espíritu como lo están siendo los adolescentes. Vamos a oír la palabra con amor reverente. Vamos a aplicar la palabra, hacer inmersión, inculcar la palabra y practicar la palabra. Y nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. Amén. Não, eu sinceramente... Assim, Diga, Emerson. Eu estava até desfrutando aqui quando o Pedro falando, olhando... Yo sinceramente, fala que disfrutando cuando el hermano habla de... Está na palavra de Deus. La energía que creó todas las cosas está en la palabra de Dios. La energía. El ser humano es muy fácil para él mirar las cosas terrenales. La visión de él es para solamente mirar las cosas. Si lo habló el hermano en la conferencia, necesito dinero. Más la palabra de Dios es por el Espíritu. Lo que Dios quiere es su Espíritu, mi Espíritu. Lo que quiere realmente es edificación. Por eso no podemos perder tiempo estando mirando las cosas terrenales. Es muy fácil enredarse. Porque somos materia, somos humanos. A veces no debemos ser materia sino espíritu. Cuanto más utilicemos el espíritu,
más cosas espirituales yo voy a vivir. Lo que no podemos es perdernos. Lo que tenemos que hacer realmente es edificar la casa de Dios, edificar el tabernáculo. Tenemos que estar pendientes que el Señor vuelve. ¿Hay alguna otra cosa que agrade más en esta tierra, Andrés? En las reuniones, estar junto con los hermanos, eso agrada. ¿Qué es lo que a usted le agrada hoy? Te puede agradar momentáneamente, mas eso es pasajero. Nos debemos agarrar de la palabra profética, porque ahí es lo que el Señor tiene. El cuerpo de Cristo trae el Señor de vuelta. Hermano, ahí sí vamos a tener los ojos puestos en Jesús. También nosotros estamos trayendo esta palabra con amor. De la palabra que practicamos todos los días. Trae esta palabra, inculcarle en nuestro corazón, nuestra familia, los jóvenes. Mas nosotros no sabemos lo que está pasando en el universo. Tenemos una convicción, más no sé cómo explicarla. La palabra profética va a producir una cosa que es maravillosa. Hoy Dios ejecuta cosas, lo que está sembrando con los adolescentes. Él creó el universo solamente por la palabra. Debemos apreciarla con amor, percibirla, dejarla que habite en nosotros. No sabemos qué está pasando en los cielos, pero eso va a acontecer a través de nuestra actitud por la palabra. Y va a continuar sumergiéndonos en gritos de guerra, practicando la palabra, hasta que el Señor pueda haga lo que Él tiene que hacer. En el libro de Mateo 24 que habla, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hoy necesitamos perseverancia. Tratando de derrumbarnos. Va a haber muchos hablares. Lo que tenemos que hacer es perseverar. Señor Jesús. Para terminar, André y Emerson, voy a comentar rápidamente aquello que comenté en la confraternización con los capitanes. Quiero decirles a todos, no se engañen por las cosas que consigues ver. Entonces consigues entender todas las cosas por tu lógica, por tu racionalidad, porque la física clásica parece que funciona en nuestro mundo macro. Parece que todo funciona en la lógica, en el raciocinio. Las cosas funcionan, pero si desciendes al nivel micro, al fondo de ti, al nivel atómico, toda materia es formada por átomos. Se creía, tanto es que la palabra griega para átomo es algo indivisible. El átomo era el menor elemento de la materia, pero ahora ya se sabe que dentro del átomo hay subpartículas. Tienen los quarks, los bosons, los fermions, los espines, que el electrón tiene espines que generan campos electromagnéticos. Entonces, aún hay una infinidad de cosas minúsculas
que el hombre no consigue aplicar a la física clásica, que no consigue aplicar la lógica. No existe lógica en el mundo atómico. En el mundo subatómico no existe lógica. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un electrón girar alrededor de los protones? Todo lo que da energía, porque todo lo que queda girando necesita de energía y de combustible. ¿Qué es lo que da energía para girar eso? Los electrones no paran. Y en nuestro mundo, la electricidad, estamos viendo, tenemos electricidad, los electrones transmitiendo la corriente eléctrica para llegar hasta nosotros. Entonces, los electrones y todos los átomos siguen una ley mágica. La mecánica cuántica hasta hoy es una cosa totalmente irracional. Los físicos no consiguen entenderla. Tanta cosa. Y tú sabes que materia, porque el átomo es materia, el electrón es materia. Y materia y energía están correlacionados, coligados. La materia se transforma en materia y la energía se transforma en materia. Entonces, si existe una energía universal que permea nuestro universo y que rige, que gobierna todas esas cosas que los físicos no consiguen relacionar. Las ecuaciones son principios de probabilidad, principios de incerteza. Nadie sabe lo que es. Yo comenté rápidamente en la confraternización de los capitanes y dije que no lo coloqué en el mensaje 5 de los jóvenes para no crear polémica con los físicos. Yo comenté sobre aquel experimento que hicieron. El primer experimento fue para probar que la luz no es partícula, que la luz son ondas electromagnéticas. Entonces fue hecho pasando la luz por dos vendas y se coloca un prisma detrás y la luz no se refleja en dos líneas porque no es partícula, sino en ondas que hacen interferencia la una a la otra. Y después hicieron en 1910 y alguna cosa, Einstein por su ecuación probó que la luz no es solo partícula, no son solo ondas electromagnéticas, sino también son partículas. Solo que esa partícula, que es el fotón, no es materia. Mira qué interesante, porque en el campo de Bose, en el campo de Higgs, no crea inercia. Es otra historia. Yo sé que muchos hermanos no van a entenderlo. Están ahí flotando. Entonces, al experimento de Bendel Duplass son electrones y electrones son materia. Y cuando hicieron pasar electrones, tienen tanto el efecto de partícula. Cuando pasan por las dos vendas, en el interparo, van a proyectar dos lumens, dos yiscas, pero además de dos yiscas, proyectan ondas. Y eso prueba que el electrón no son solamente partículas, sino también ondas. Miren qué interesante. Ellos colocan una pared para observar cómo es que ese electrón pasa por una y otra venda. ¿Cómo pasa? Ahora, donde el observador, cuando coloque el aparato para observar, deja de tener el efecto onda. El efecto pasa por las vendas como partícula, solo pasan dos yiscas. Puede tener muchas explicaciones,
Una de las maneras que estoy usando para explicar que puede afectarnos en la cuestión de la fe es que cuando tú crees que el electrón son partículas, entonces va a pasar por las dos vendas y va a aparecer dos yescas. Pero cuando tú crees, cuando no crees que los electrones son ondas electromagnéticas, tú cuando observas va a dar un resultado racional, vas a dar el resultado que tú crees, pero si tú no dudas que es electromagnético y no pones un observador, va a dar el efecto de ondas. Entonces, ¿qué quiero decirles? Lo siguiente, aquello que tú crees o no crees, puede afectar el resultado. Entonces, eso quiere decir que yo no voy a aplicar tan directamente, pero espiritualmente es lo siguiente. Si tú aplicas la fe, Hebreos 11:1, la fe es la sustantificación de las cosas que se esperan. O mejor, King James actualizada dice así, la fe es lo que sustantifica la realidad de Dios. Si tú crees que de la manera que Dios hace las cosas, Dios pueda, va a hacer cosas que están fuera de tu lógica, no solo, pero si tú quieres racionalizar la fe, entonces la fe va a dar lógica. Por eso, hermanos, no vamos a racionalizar nuestra fe. Vamos a creer en la palabra profética de la manera que ella está. Y ahí la fe va a conseguir sustanciar la realidad de Dios. No es su realidad racional, sino la realidad de Dios. Él hace milagros. Él hizo milagros en el colportaje dinámico entre nuestros jóvenes, milagros con nuestros redes de cuidado con los adolescentes, milagros con los niños, con preadolescentes, milagros entre nosotros. Hermanos, cuando cree, esa fe es capaz de alterar el resultado de la materia. ¿Cómo es que Jesús anduvo sobre las aguas? Porque la fe de Jesús tornó a las aguas sólidas. ¿Cómo es que aquella viuda de Sarepta, cuando el profeta dijo una palabra y ella creyó en la palabra del profeta, el aceite de la botija nunca se acabó más y la harina en su cazuela tampoco terminó más, porque la palabra que el profeta habló es capaz de cambiar la materia, capaz de cambiar la sustancia. Por eso, hermanos, vamos a creer en la palabra con sencillez. Ella va a hacer milagros, va a ejecutar lo que falta ejecutar de la obra de Dios. Vamos a traer el fin luego. El Señor está a las puertas. No perdamos más tiempos. ¿Quién está equivocado? ¿Quién está correcto? Vamos a creer en la palabra del Señor. Y la fe puede alterar el resultado porque la fe sustancia la realidad de Dios. Sustantifica la realidad de Dios. Muy bueno. Deixar Deus fazer o que Deus pode fazer, né? E essa palavra corazón puro. No necesita explicación. Hay que dejar que Dios haga lo que le quiera hacer. Gracias al Señor. Es solamente creer. Es lo que pasó allá. Vamos crer na palavra profética da maneira que recibí un texto. Vamos. Mas é isso mesmo. Vamos a creer en la palabra profética de la manera que ella está. Muy bueno. Entonces le vamos a pedir a Emerson que haga una oración por nosotros, bendiciendo a todos los hermanos que asistieron y en especial a los capitanes. Y vamos a llevar el máximo de hermanos para que estén próximos a la palabra en la próxima conferencia internacional. Voy a abrir los comentarios para que los hermanos puedan participar. Señor Jesús, te agradecemos, Señor,
Gracias porque el Señor nos ha dado una palabra, una dirección. Necesitamos reconstruir los muros. Amén. Amén. Este es el deseo de su corazón. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta comunión. Gracias por el hermano. Amén. Que el Señor pueda tocar el corazón de estos hermanos. Amén. En cada adolescente, Amén. cada joven. Señor Jesús, Sí. que pueda traer un gran número a la conferencia. Sí. Señor Jesús, esta es nuestra meta ahora. Está cerca la palabra. Sí. Tenemos que cambiar la Amén. dirección, Oh, cambiar de final. Señor Jesús, Amém. muchas gracias por cada uno. Amém. Amén. Queria só concluir aqui, o Marcos Maleval me mandou sobre aquele versículo de Queria concluir aqui que a gente estava lendo sobre ânimo. sobre el versículo de Nehemías. James Version, em inglês, ânimo é mind to work. En la King James habla Trabalhar, para fazer a obra. Então, foco na obra. la mentalidad para hacer la obra. Amén. Vamos a trabajar. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Boa noite, Amém. Boa noite, Amém. Boa André. noite. Amén. Buenas Buenas noches a noches a todos. todos. Amén. Chao.